Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Hoy concluiremos nuestras reflexiones basadas en la carta del apóstol Pablo a Filemón y quiero compartir con ustedes un tema que he titulado En la gracia. Y para ello leamos Filemón, esta vez los versos 22 al 25. La palabra de Dios dice: Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Quisiera compartirles brevemente 4 actividades que podemos realizar en la gracia de Dios, porque realmente vivir en la gracia no solamente es una condición donde nosotros somos perdonados y salvados. Vivir en la gracia tiene que ver también con frutos del Espíritu Santo, donde nosotros manifestamos una obra para la gloria de Dios, porque hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y por esa razón vamos a mencionar 4 cosas importantes que están escritas aquí. En primer lugar, hospeda en la gracia. En Filemón, verso 22, en la primera parte dice: prepárame también alojamiento. Ahora, cuando Pablo habla de esto, él está hablando en la esperanza de ir a visitarlos, porque recordemos que él estaba en la cárcel. Había mucha persecución en aquel tiempo, y muchos hermanos y hermanas que declaraban su fe en Cristo eran perseguidos, eran maltratados, eran encarcelados y algunos eran hasta despojados de sus propiedades, de sus casas, eran expulsados aún de sus ciudades. Y había entonces toda esta situación difícil y por eso la hospitalidad era algo tan necesario. Hoy en día también existen personas que vienen de diferentes partes del Perú y del mundo que necesitan también alojamiento. Y creo que es importante en estos tiempos este don que es del Espíritu, que es el don de la hospitalidad. Pablo por eso diría también en su carta a los Romanos: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y también en la carta a los Hebreos se menciona: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hospeda en la gracia, pero en segundo lugar, intercede en la gracia. Nota lo que sigue diciendo en el verso 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo estaba encarcelado en Roma. Sin embargo, tenía la esperanza de quedar libre e ir a visitar a Filemón y a la iglesia que oraba por él. La oración de la iglesia trae esperanza y consuelo a los que servimos al Señor, especialmente en tiempos de dificultad. Yo te hago una pregunta en esta hora. ¿Intercedes por tus pastores y líderes que predican el Evangelio y ministran la palabra de Dios? Intercede en la gracia. En tercer lugar, sirve en la gracia. Filemón, verso 23 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. En sus escritos, Pablo se refería a algunos hermanos como compañeros de milicia y compañeros de prisiones. En la carta a Filemón, Pablo se refiere a Epafras como un compañero de prisiones. Si ya es una gracia el tener compañeros en la obra del Señor, qué bendición tan grande es tener compañeros que nos acompañan en nuestras tribulaciones. Al respecto, Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¡Qué hermoso! Por eso servir en la gracia implica ser compañeros aún en esos tiempos difíciles. Y qué lindo es tener compañeros de prisiones
en el sentido de estar acompañados en los momentos más difíciles de la vida. Entonces, hospeda en la gracia, intercede en la gracia, sirve en la gracia y finalmente colabora en la gracia. En Filemón 24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Un colaborador es aquella persona que está dispuesta a trabajar contigo en la realización de una tarea común. Los colaboradores comparten la labor, el sentir, la carga y la misión que te ha sido encomendada. El apóstol Pablo tenía muchos dones y capacidades, pero él era muy consciente de la necesidad de trabajar en equipo. Cada miembro de un equipo es tan importante como el que lidera, pues las metas y propósitos son más alcanzables cuando contamos con colaboradores responsables y fieles. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas eran parte importante del equipo del apóstol Pablo, y él no tenía dificultad ni reparo en reconocerlos públicamente y señalar lo importante que eran para él y lo necesario que les eran tener colaboradores en su ministerio. Nunca sientas celos ni competencias cuando tengas colaboradores a tu alrededor. Al contrario, dale las gracias al Señor porque sabes que Él en su gracia te ha dado colaboradores para que puedan compartir la carga, la responsabilidad y la misión. Aún el mismo Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, llamó a 12 discípulos para cumplir con la misión de predicar el Evangelio por todo el mundo. Si usted desea ser eficiente en la obra de Dios, aprenda entonces a trabajar en equipo, a ser un colaborador y a servir al Señor en la obra suya. No tengas temor reconocer a aquellos colaboradores que son fieles a la causa de Cristo. Hónralos, ora por ellos y anímalos con palabras de gratitud y aprecio. Entonces, en la gracia, hospeda, intercede, sirve y colabora. Y finalmente el apóstol Pablo termina esta breve carta a Filemón con estas palabras: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Todas estas enseñanzas serán una realidad si es que dejamos a la gracia de Dios obrar en nuestra vida, quitando de nosotros todo temor y dándonos dirección espiritual. Y este es el deseo de Dios para ti, amado oyente, amada hermana, amado hermano, que la gracia de Dios sea también con tu espíritu. Permíteme por favor orar en este momento. Gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos disfrutar de la presencia de tu Espíritu y la gracia que nos ha sido dada en Jesucristo, porque por gracia somos salvos, pero también por gracia te servimos. Gracias, Señor, porque tú cada día nos enseñas a vivir en tu voluntad. Enséñanos a poder, Señor, ser hospitalarios, a interceder unos por otros, especialmente por aquellas personas, hermanos y hermanas, que están dedicados al ministerio y a la obra de predicar el Evangelio por diferentes partes del Perú y del mundo. Señor, enséñanos a servir en la gracia, sabiendo, Señor, de que aun si pasamos por tiempos difíciles, tú estás con nosotros, pero qué hermoso también es contar con personas que nos acompañan y nos ayudan en medio de las tribulaciones que tenemos que pasar. Y también gracias, Señor, porque por tu gracia tenemos colaboradores. Enséñanos, Señora, siempre trabajar en equipo para que tú seas glorificado y para que la obra sea hecha en la gracia tuya. Oramos así en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.